Y tú, un fantasma entre los árboles enterrados, te fuiste en silencio, solo tus ojos permanecieron. Ellos no se irían, hasta ahora no se han ido nunca. Iluminaron mi desolado sendero a casa esa noche. Desde entonces no me han dejado, como si mis esperanzas. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de los poemas de Edgar Allan Poe, uno de los autores clásicos más conocidos y leídos en todo el mundo. Acompáñenme. Edgar Allan Poe nació en 1809 en Boston, Estados Unidos. Hijo de actores de teatro, quedó huérfano desde muy pequeño y fue adoptado por una familia acomodada que lo apoyó hasta la universidad en su educación. Sin embargo, él tuvo pelea con ellos y es que todo se debió a su temprano alcoholismo y rebeldía. La pelea fue tanta que nunca pudo restablecer el vínculo, aunque los quiso mucho. De ellos fue que tomó el apellido Allan. Poe desde joven escribió mucha poesía y los mandaba a concursos, pero no tuvo éxito y fue por eso que empezó a trabajar como editor y escritor en diferentes periódicos y revistas. Fue aquí donde se curtió como escritor y que daría pie a sus increíbles cuentos, como La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, El corazón delator, El pozo y el péndulo y El gato negro. Poe lamentablemente falleció en 1849 con tan solo 40 años y eso le bastó para hoy ser un autor de referencia para prácticamente todos los escritores, y es que él tuvo influencia para la literatura fantástica, gótica, romántica, de terror, de detectives, entre algunos otros. Fue un auténtico innovador de la literatura. Cuando se habla de Edgar Allan Poe, normalmente se piensa en sus increíbles historias de terror. También en aquellos relatos de corte policíaco, como Los crímenes de la calle Morgue, donde por cierto apareció por primera vez el detective Auguste Dupin, clara y directa inspiración de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Sin embargo, en menor medida se lee su poesía y sus ensayos, aunque eso sí, hay 3 poemas muy populares en todo el mundo: Las campanas, Annabel Lee y El cuervo. ¿Ya los has leído? Leí los poemas de Edgar Allan Poe en esta preciosa edición de editorial Respoint. Es una edición en inglés del 2014 que colecciona todos los cuentos y todos los poemas de Edgar Allan Poe. La verdad, la colección está muy bonita y en esta editorial están también Jane Austen, Oscar Wilde, Lovecraft, entre otros autores. Es una colección que vale mucho la pena. También leí en una versión digital, la versión en español, que se encuentra en Alianza, Fontana, entre otras editoriales. Pero ahora sí, hablemos de la poesía de Poe. En total, Edgar Allan Poe nos legó 48 poemas que fueron publicados en libros, revistas y periódicos. En toda su vida él publicó 4 libros de poesía. El primero salió en 1827, llamado Tamerlán y otros poemas, que fue un libro autofinanciado. Es decir, él pagó el tiraje de 50 ejemplares y algo importante es que no puso su nombre como autor, más bien puso un seudónimo, puso un bostoniano en referencia a su ciudad de origen. Este libro pues no tuvo ninguna repercusión, aún así ese mismo año, en 1827, sacó el segundo libro, que realmente es el mismo que el primero, solo que esta vez llamado Al-Araf, Tamerlán y otros poemas menores, ahora sí con un tiraje de 250 ejemplares. En 1831 salió un tercer libro llamado simplemente Poemas, que tampoco tuvo repercusión. El único libro importante de poesía de Poe salió hasta 1845, llamado El cuervo y otros poemas. Es decir, un éxito y que contiene los poemas más maduros, icónicos e importantes de Poe. Sin embargo, como ya mencioné, él falleció en 1849, así que no tuvo oportunidad de publicar más poesía. Ahora, sus poemas en general nos hablan de los mismos temas que sus cuentos, es decir, la muerte, la locura, espectros, amadas que mueren, personajes enfermizos, nostalgia, amor romántico. Todos estos temas también se contiene en su poesía. Pero para tratar de dar una clasificación, al menos desde mi lectura, digamos que tiene 4 tipos de poemas. Aquellos que son históricos, aquellas de amadas que mueren, aquellas que tienen lo divino, es decir, entre ángeles y demonios, y aquellas que son de adivinanza.
Por ejemplo, en el tema histórico está Tamerlán, que pues es un conquistador turco-mongol. También por ahí tiene un poema al Coliseo Romano o al Dorado, ¿no? Esta idea de la ciudad de oro. Entonces ahí tenemos poemas del estilo histórico. En el caso de los poemas de las amadas que pierden la vida, el protagonista es Annabel Lee, uno de los poemas más populares, que nos habla de una pareja que es feliz, que se entregan en el amor, pero que los ángeles sienten envidia por eso y le mandan una enfermedad a Annabel Lee que termina muriendo. Es por eso que su pareja, un poeta, se sigue lamentando y la va a amar por siempre y le escribió estos versos. Otros poemas que nos hablan de este tema de la amada que termina muriendo es El Cuervo, Ulalum, Lenor, entre muchos otros. En cuanto a los que me refiero de que son divinos, que tienen entes angelicales, endemoniados, pues son este estilo de poemas que empiezan con mucha alegría y terminan en la locura y desolación. El claro ejemplo es Las Campanas, un poema donde comienza con el tintineo alegre de las campanas, pero este tintineo se va convirtiendo en gritos de alarido y dolor, todos tocados por un ente endemoniado. Otro poema es El Gusano Victorioso o también El Palacio Encantado, que nos habla de un palacio donde hay unos seres angelicales que bailan, pero ya después son seres endemoniados. También este poema fue retomado dentro del cuento La caída de la casa Usher. Por otro lado, ya por último, están estos poemas como de adivinanza o enigmas, que literalmente traen enigmas dentro. Está este poema Un San Valentín se llama, donde al final viene una instrucción de lo que hay que hacer para descifrar un código secreto dentro del poema. Y así tiene otros poemas en donde no nos da claras instrucciones, pero son entre sarcásticos, enigmáticos, porque seguramente contienen mensajes secretos. Ahora, algo importante de toda la poesía de Poe es que todos son poesía narrada, es decir, no son emociones o sentimientos abstractos que se presten a tantas interpretaciones, sino que nos cuentan una historia, como El Cuervo, que es una historia que nos habla de un joven que se está lamentando por la muerte de su amada, escucha unos golpeteos, abre la ventana, entra un cuervo que se pone sobre un busto de una diosa griega de la sabiduría y él le pide que se vaya, pero el cuervo le dice que no, que nunca más se irá, al igual que su soledad. El Cuervo es el poema más famoso de Edgar Allan Poe y que fue un éxito total desde su publicación en 1845. De hecho tuvo 12 reimpresiones y muy pronto salieron ediciones ilustradas. Fue un poema que todo el mundo conocía y es que la verdad muchos conocemos ese verso final. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más. Ha sido tanta la repercusión que incluso inspiró esta película homónima protagonizada por Brandon Lee. Sin embargo, a pesar de la gran popularidad de este poema, las regalías totales que recibió Edgar Allan Poe por El Cuervo fueron $9. Sobre opinión personal, la verdad yo disfruto un montón la poesía de Poe porque me parece muy romántica, muy oscura, muy nostálgica. No son poemas para nada bonitos, al contrario, nos hablan de cosas muy oscuras, de seres queridos perdidos, de desilusiones perdidas, sueños rotos, etcétera, etcétera. Es un libro, la verdad, muy romántico. Edgar Allan Poe fue un romántico, pero lo que me encanta es que es fiel no solo a lo que cuenta en sus relatos, sino a su vida misma, porque su vida estuvo repleta de pérdidas, depresiones, mucha oscuridad, y leer la poesía de Poe es conocer a Poe como persona. Entonces, este compendio, estos poemas tienen temas muy interesantes que la verdad son muy bonitos de leer. Creo que es el claro ejemplo de cómo del dolor se pueden hacer cosas bellas. Y yo sí tengo poemas favoritos. Están los tres principales, Las Campanas, El Cuervo y Annabel Lee. A esos le sumaría a Helena, Al Río, Un Sueño dentro de otro sueño. Y hay otros más también muy preciosos. Ahora, no por ser Poe, pues vamos a decir que ya todo es perfecto. La verdad es que si comparamos su poesía con sus cuentos, claramente los cuentos tienen una calidad muy superior. En los poemas hay que verlos por completo. Yo creo que dentro de todos los 48 poemas que nos dejó, podemos decir que 15 son muy brillantes, pero los otros van entre que medianos o entre que de plano un poquito malos.
Entonces hay que decirlo, no hay que tener miedo. Aún así, leer la poesía completa de Poe, no lo dudes, te va a dejar unos versos para siempre. Tiene poemas muy icónicos, tiene versos muy icónicos y que, repito, están muy bonitos de leer, especialmente en inglés, porque esto lo sabemos en cuestión de traducción de cualquier idioma. No hay nada como leer los textos en su idioma original. Y leerlos en voz alta, sobre todo, creo que la musicalidad de la poesía es increíble. Un ejemplo es el de Las campanas. Este poema leído en inglés suena muy diferente a cómo se lee en español. También Annabel Lee, las rimas en inglés que son rimando con Annabel Lee son we de nosotros, sí de mar y me de yo. Entonces está muy bonito cómo suena la musicalidad. En El Cuervo, por ejemplo, en inglés tenemos esta dinámica del nombre de la amada perdida y las palabras del cuervo, que son Lenore y Nevermore, es decir, Leonora y nunca más en español, que obviamente esta rima de Lenore Nevermore se pierde al pasarlo en español. Y detallitos así, por ejemplo, también en la introducción de este video hice una traducción que es mía de un fragmento de un poema llamado A Elena, que la verdad no se encuentra así en las versiones en español, cambia un poquito el sentido, pero eso es parte ya del trabajo de traducción. No quiere decir que sea malo, sino que seguramente lo hicieron para pegarse a reglas de la poesía, aunque nada más es recalcar eso, leerlos en inglés la verdad es que adquiere una dimensión diferente. Entonces, ya cerrando con este video, a la poesía reunida de Edgar Allan Poe le damos 4 tintas de 5, porque como ya mencioné, estamos englobando toda la poesía, no solo los poemas más padres y más icónicos, pero aún así es poesía que tienes que conocer, especialmente si te gusta Edgar Allan Poe de por sí, si te gustan los temas románticos de la muerte. Es un poeta maldito, ya lo dijimos, un darks de la literatura, así que son textos que no te puedes perder. Incluso también si por ahí te llama la curiosidad leer poesía un poco terrorífica. Pero con esto hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció la reseña, si ya has leído los poemas de Poe, cuáles son tus favoritos, cuáles no te gustaron de plano o lo que quieras aportar a este video. También te invito a que me sigas en TikTok e Instagram y aquí en YouTube, por supuesto, tenemos videos de chismes literarios, biografías, entrevistas con algunos autores, tops, entre otros materiales. Por el momento yo me despido, yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.